Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una receta muy facilita que la podéis hacer incluso con vuestros hijos y que está buenísima. Es un pastel frío de pan de molde. Los ingredientes son súper sencillos y os puede servir tanto como para hacer una fiesta de cumpleaños como para hacer una cenita así informal. Es muy rapidita de hacer y ya veréis que le va a gustar a todo el mundo. Vamos a ver qué necesitamos. Los ingredientes que necesitamos son, por supuesto, como ingrediente principal, el pan de molde. Podéis optar entre coger pan de molde sin corteza o pan de molde con corteza y que se la quitéis vosotros, que es lo que yo he hecho. La cantidad dependerá mucho del recipiente donde vayáis a hacer el pastel. Depende de lo grande que sea, necesitaréis más o menos pan de molde. Yo he utilizado un paquete de pan de molde familiar. Para el resto de ingredientes, como ya os he dicho, dependerá mucho del molde donde lo pongáis. Para un pastel así medianito como el mío, yo he utilizado 3 huevos, 4 lonchas de jamón de York o jamón de pavo, 2 latitas o 3 de atún, 6 palitos de cangrejo, queso parmesano que esté en bloque de tipo grana padano para rallarlo y por último mayonesa. Lo primero que vamos a hacer va a ser cocer los huevos. Pondremos agua en un cazo a calentar, introduciremos los huevos y cuando arranque el agua a hervir contaremos 10 minutos antes de sacarlos y los pondremos en agua fría para que se despeguen de la cáscara. Si habéis optado por el pan con corteza, lo primero que vamos a hacer es quitársela, sobre todo no la tiréis porque luego os explicaré lo que podemos hacer con ella. Para hacer este pastel necesitaremos una base que sea bastante cuadrada. Yo he utilizado una bandeja de horno, pero podéis utilizar estas bandejitas que son desechables. Y como veis, lo que vamos a hacer ahora es cubrirla con papel de hornear. Esto hará que a la hora de desmoldar nos sea mucho más fácil. Es momento ahora de calcular cuántas rebanadas de pan vamos a necesitar para nuestro pastel. Este pastel consta de 3 pisos, así que pondremos en la base de la bandeja las rebanadas de pan y así ya podemos hacer un cálculo de todas las que vamos a necesitar. Tener en cuenta que este pastel tiene que tener las rebanadas muy apretaditas. Vamos a preparar el resto de ingredientes. Cuando tengamos los huevos fríos, les quitaremos la cáscara y los vamos a trocear. De los 3 huevos solamente vamos a trocear 2 y 1 lo vamos a reservar para la decoración final. Y reservaremos el huevo troceado en un bol o en un cuenco. Haremos lo mismo con los palitos de cangrejo. Los cortaremos y los trocearemos y los reservaremos en el mismo bol con el huevo duro. Colocaremos las lonchas de jamón una encima de otra, le haremos unos cortes en vertical, después en diagonal y con el cuchillo los acabaremos de trocear. Lo reservaremos también en el bol junto con los palitos de cangrejo y el huevo duro. A los ingredientes troceados les vamos a añadir ahora 2 latas de atún que les habremos sacado el aceite antes. Mezclaremos bien con una cuchara. Y por último le añadiremos la mayonesa y lo volveremos a mezclar para que quede todo bien homogéneo. Vamos a empezar a montar el pastel y colocaremos una primera capa de pan de molde en la base de la bandeja. Como ya os he dicho antes, recordad que tienen que quedar las rebanadas de pan bien apretaditas. Si al colocarlas veis que queda un huequito libre, lo tendréis que rellenar con más pan. Cuando tengamos colocada nuestra primera capa de pan de molde, la prensaremos un poco con las manos para que queden bien adheridas. Con la ayuda de una espátula o de una cuchara pondremos una primera capa que sea bastante generosa de la mezcla que habíamos hecho con los ingredientes anteriores. Hemos de procurar que el pan quede totalmente cubierto por la mezcla.
volveremos a repetir el mismo proceso. Colocaremos sobre la mezcla otra capa de pan de molde, sobre todo que quede todo el pan bien prensadito entre sí, y le volvemos a poner encima otra capa de la mezcla. Y para finalizar pondremos otra capa de pan de molde, pero esta vez ya no le vamos a poner nada encima, esta va a ser la última capa. La prensaremos muy bien con las manos para que quede bien apretado y vamos a cubrir la bandeja con papel de aluminio, de manera que quede bien cubierto, doblando las esquinas para que no le entre aire a la bandeja. Para asegurarnos un poco más que a nuestro pastel no le va a entrar aire, vamos a ponerle por encima un poco de peso. Yo he utilizado unas alubias, pero podéis utilizar garbanzos o cualquier objeto que tengáis que encaje con la bandeja y aplane la superficie. Lo dejaremos en el frigorífico durante mínimo 1 hora para que se asienten los ingredientes y el pan quede totalmente sin aire. Y pasado este tiempo le quitaremos el papel de aluminio a la bandeja y encima colocaremos una fuente. Le vamos a dar la vuelta con decisión, le quitaremos la bandeja, le retiraremos el papel de hornear que le habíamos colocado al principio de la receta y ahora ya solamente nos quedará decorar nuestro pastel. Con la ayuda de una espátula o de un cuchillo cubriremos toda la superficie y los lados del pastel con mayonesa. Yo he decorado la parte de arriba del pastel con un poquito de jamón que me había sobrado. Rallaremos el huevo duro que os había dicho en un principio que reserváramos. Y también rallaremos un poco del queso que os había comentado también que guardáramos para la decoración. Por último, se me ha ocurrido a última hora colocarle unos tomatitos cherry. Los he partido por la mitad, les he cortado los bordes y vamos a colocarlos en fila sobre nuestro pastel. Ya tenemos nuestro pastel listo. Ahora os quería contar qué es lo que podemos hacer con las cortezas de pan de molde que os había dicho antes que no las tirarais. Lo que a mí se me ocurrió hacer con esas cortezas fue unos pigatostes. Primero de todo pondremos a precalentar el horno al máximo. Cortaremos las cortezas en dados que queden más o menos del mismo tamaño. En una bandeja de horno con papel para hornear por encima colocaremos un chorrito de aceite de oliva y lo repartiremos con un pincel. Pondremos encima los daditos de corteza y con la ayuda de la mano lo iremos removiendo para que se mezclen un poquito con el aceite. Y lo introduciremos en el horno a 200 grados durante 5 o 8 minutos, pero es conveniente que lo vayáis revisando para que no se os quemen. Y pasado este tiempo, ¡voilà! Ya tendremos nuestros picatostes bien tostaditos y listos para consumir en una ensalada o en una crema, lo que a vosotros más os apetezca. Espero que os haya gustado esta receta y que la pongáis en práctica. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y sobre todo, bienvenidos a los nuevos suscritos. Darle like si os ha gustado, si es la primera vez que me ves, espero que te suscribas y en la cajita de información os dejo los enlaces de mis redes sociales. Un besito y hasta la próxima receta. ¡Chao!